Hola chicos, buenos días. Estamos con un nuevo tema en lengua castellana. Estamos con un tema del cual empezamos el día de ayer. El periodo pasado, en el periodo número 1, estuvimos viendo lo que era un grupo nominal. Espero que recuerden que eran el conjunto de palabras que giraban en torno a un sustantivo y no había verbo, que se componía por un artículo, un sustantivo y un adjetivo. Por ejemplo, la casa hermosa. Hasta ahí no hay verbo. Este es un grupo nominal. Pero esta semana entramos con un nuevo tema y es el grupo verbal. Vamos a mirar y estuvimos mirando con Miss Alejandra, que nos estuvo diciendo las características principales de un grupo verbal. Lo principal de un grupo verbal es saber que está compuesto por un verbo y por un complemento, que son las palabras que me dicen cómo realizó la acción, cuándo, dónde. Ese sería el complemento. Miss Alejandra les mostró entonces lo principal de este tipo de palabras. Entonces vamos en este momento a recordar lo siguiente. Vamos a recordar entonces que la palabra más importante de un conjunto de palabras como tal es el verbo. El verbo es el que le da la acción, el que habla del proceso de un texto, de un grupo de palabras como tal. Es decir, para que pueda haber sentido, tiene que haber un verbo. Y ese es el grupo verbal, las palabras que giran en torno a un verbo. Vamos a mirar nuestra verdad bíblica y vamos a estar analizando y mirando Juan 1:1. Entonces espero que tenga su Biblia a la mano, que tenga el libro de Aplica, que tenga su cartuchera, yo aquí la represento con esto, y que tenga su cuaderno. Espero que tenga entonces estos tres elementos. Vamos entonces, chicos, a mirar Juan 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este es en Reina Valera, que nos habla de verbo. Pero el versículo 14, salten al versículo 14 en su Biblia, ya vemos que no habla de verbo, sino de palabra. Dice, entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Vemos entonces que aquí en Juan se está hablando del verbo. ¿Y qué era el verbo? Resulta que en el tiempo de la antigüedad los filósofos creían que el mundo, que el universo, que el cosmos se había creado con una fuerza impersonal y a eso le llamaban lo que hoy le llamamos palabra o verbo, que en ese tiempo se llamaba logos, de donde viene la palabra logotipo y todo este tipo de palabras que se desprenden de la palabra logos. Entonces, los filósofos creían que el mundo se había creado con una fuerza, la cual se llama verbo o palabra. Pero el autor Juan está diciendo que ese verbo, que esa fuerza, sí es una persona y que se llama Jesucristo. Y que no solamente que es Dios, que vino a habitar con nosotros. Y que no solamente vino a habitar con nosotros, sino que vino con amor inagotable y con fidelidad. Entonces miremos cómo Jesucristo es el que le da el sentido a la historia de la humanidad. Sin Cristo estamos viviendo en este mundo sin sentido. Sin Cristo no habría un propósito como tal aquí en la tierra, pero Cristo es el que le da el propósito a nuestro mundo, a nuestro vivir, así como un verbo en la escritura es el que le da el sentido a una oración. Vamos a mirar entonces el día de hoy dos conceptos que ya los vieron ayer con Miss Alejandra, pero los voy a repetir el día de hoy porque la actividad se desprende de esos dos temas. La actividad de hoy de la página 120 del libro de Aplica. Entonces, vamos a mirar el primer tema, que es la perífrasis verbal, y el segundo tema, que es las locuciones verbales o la locución verbal. Vamos entonces todos al libro de Aplica, por favor, en la página 119. Página 119.
Vamos a recordar entonces lo que es perífrasis verbal. Yo lo voy a recordar muy rápidamente porque ayer vimos un video acerca de eso. Entonces vamos a mirar aquí en la página 119. Página 119. Presten mucha atención para los que de pronto creen que les puede faltar un poco más para comprender. Entonces, perífrasis verbal. La perífrasis es la combinación de dos verbos. Entonces, para que haya una perífrasis tiene que haber dos verbos. Un verbo que es un auxiliar o un ayudante. Y el verbo que es el pleno, el protagonista como tal. Entonces, el protagonista y el ayudante. Pero pasa que el protagonista, ¿por qué no puede estar solo? Porque es un verbo impersonal. Y un verbo impersonal solo no tiene sentido. Recordemos que los verbos impersonales son los infinitivos que terminan en ar, o ir, el gerundio que termina en ando o yendo y el participio que termina en ado, ido. Entonces, estos tres tipos de verbos solos en una oración no tienen sentido porque no se sabe quién fue el que hizo la acción. Por ejemplo, cantar. ¿Quién? Él, ella, yo, tú, nosotros, no se sabe quién. Pero si yo digo cantaremos, ya se sabe quién. Nosotros cantaremos. Ya está conjugado, entonces ya sí es un verbo personal. Pero cuando está, por ejemplo, en cantar, en infinitivo, es un verbo que no es personal. Por eso necesita la ayuda de otro verbo. Entonces, cuando el otro verbo corre en la ayuda, es una perífrasis verbal. Ejemplo, pudo verlo. Pudo es el verbo conjugado del verbo poder. Si estuviera poder, tampoco nos ayudaría. Verlo. Aquí hay un verbo en infinitivo, ver, y se le unió acá un pronombre. Entonces, miremos acá. Pudo verlo es una perífrasis verbal porque la unión de dos verbos. También lleva dormida. Lleva es el verbo que está auxiliando a la palabra al verbo dormida porque es un verbo en participio, termina en ida. Entonces aquí hay también una perífrasis verbal. Pero una perífrasis verbal no siempre está exactamente los dos verbos así unidos. También los puede separar en la mitad otra palabra. Por ejemplo aquí, debe de ir. Aquí de es una preposición. Entonces, como de es una preposición, está juntando el verbo debe, que es el auxiliar del verbo ir. Aquí tiene, verbo conjugado en presente. Ir es un infinitivo, entonces los une la preposición que. Mire que también los puede unir una preposición. Pero también los puede unir una palabra, que en este caso sería un adverbio, rápidamente. Y una preposición a. Une al verbo empezó y llover. Entonces empezó rápidamente a llover. Aquí también hay una perífrasis porque hay dos verbos, pero están más separados por dos palabras. Hasta aquí entendemos lo que es perífrasis, la unión de dos verbos, un verbo que es el protagonista, pero como no es personal, necesita la ayuda de uno que sí sea personal. Pueden estar juntos o pueden estar separados por otras palabras. Vamos a ver entonces lo que son las locuciones verbales. Página 120. Locuciones verbales. La locución verbal es un conjunto de palabras, o sea que hay varias palabras, no es solamente una, que funcionan como un verbo y posee un único significado. Es decir, es un conjunto de palabras que tienen mínimo un verbo, tienen que tener un verbo, pero que todas esas palabras, sean dos, sean tres, sean cuatro, sean cinco, todas juntas tienen un solo significado. Y ya vamos a verlo. Y siempre son frases o locuciones de frases muy conocidas que podemos decir que son como dichos, que tenemos que decirlas juntas porque si las separamos no tienen sentido. Vamos a mirar aquí un ejemplo. Ten en cuenta, perdón, ya volvemos aquí. Entonces, ten en cuenta, vamos a mirar. Yo siempre utilizo esas tres palabras unidas cuando le estoy diciendo a alguien que se fije de algo. Entonces,
ten en cuenta, utilizo estas tres palabras. Ten sería el verbo y hay dos palabras más que le están acompañando, pero siempre utilizo las tres para decirle a alguien, fíjese. Esa sería, digamos, como que resumido. Fíjese. Por ejemplo, habla hasta por los codos. Miren que hay 5 palabras, pero todas quieren decir una sola cosa. Hablador, alguien que habla mucho. Tiene un solo significado. Entonces, cuando yo voy a decir a alguien que es hablador, puedo decirle de muchas formas, pero cuando voy a hablar, también lo puedo utilizar con esta locución verbal. Y tengo que utilizar todas las palabras juntas. Yo no puedo decir habla hasta los codos, habla por los codos. Tengo que utilizar toda la frase completa para que pueda tener el sentido como tal. Y vamos a ver el último ejemplo. Echó a perder la cosecha. Aquí podríamos decir que puede ser una perífrasis, porque miremos que hay un verbo, otro verbo y hay en el centro una preposición. Pero aquí las tres palabras tienen un solo significado. ¿Y qué es? Que algo se dañó, que algo se desperdició. Entonces, echó a perder, podemos traducirlo como desperdició. Yo no puedo decir solamente echó o perder. Tengo que decir las tres palabras juntas y es una palabra, una locución que utilizamos cuando queremos decir que algo se perdió, que algo se dañó, que algo no salió como se había planeado. Bueno chicos, entonces esa es la locución verbal, conjunto de palabras donde al menos hay un verbo y todas juntas tienen un solo significado. Todas traducen un solo significado. Entonces, el día de hoy usted ¿qué va a hacer? Va a trabajar el punto número 1, el punto número 4 y el punto número 5 de la página 120. Yo les voy a ayudar con un punto de cada uno para que podamos entender. Esta va a ser como digamos la práctica guiada. Entonces, en la primera dice, tienes que señalar, subrayar la perífrasis de cada una de estas oraciones. Vamos a mirar que hay 4 oraciones y en cada una hay perífrasis. Vamos a mirar entonces, tendrás que acompañarme al partido. ¿Cuál es la perífrasis? Tendrás que acompañarme. Ahí están los dos verbos unidos por una preposición que es que. Ahí entonces está la perífrasis. Debes buscarla en el B, en el C y en el D. Vamos al punto 4. Las siguientes formas verbales pueden ser perífrasis o locuciones. ¿Por qué? Escribe una oración con cada una. Vamos a mirar. Entonces, aquí vemos entonces que hay un conjunto de palabras, pero vamos a ver si son perífrasis o si son locuciones. Entonces, perífrasis es cuando hay dos verbos unidos y cada verbo de por sí solo tiene sentido, pero locución es cuando toda la frase quiere decir una sola cosa. Entonces, tiene que ir, tener que ir, ¿qué sería? Sería una perífrasis, tener que ir, porque tener e ir tienen de por sí sentido cada una sola. Echar en cara es una locución porque es lo que siempre decimos junto, me echó en cara. Tengo que decir esas tres palabras juntas. Y miren que solamente hay un verbo, entonces no es perífrasis porque solamente hay un verbo. Echar es el verbo, en sería una preposición y cara sería un sustantivo, entonces como solo hay un verbo, es una locución. Entonces usted va a buscar ya abajo si es perífrasis, si hay dos verbos o si es locución, donde solamente hay un verbo. ¿Listo? Y vamos al punto número 5. Entonces, vamos a mirar aquí. Recordemos que las locuciones se pueden reemplazar por una sola palabra. Entonces, sustituye las siguientes locuciones por infinitivos, por un solo verbo. Entonces, dar la razón. ¿Cómo cambiaríamos ese dar la razón por una sola palabra? Vamos a mirar. Dar la razón podría ser otorgar. Esas tres palabras podrían traducir una sola palabra que es otorgar. Y les voy a mostrar otra más. Echar de menos. ¿Cómo la podemos reemplazar con una sola palabra en infinitivo que termine en ar, er o ir? Extrañar. Entonces, esas locuciones que hay acá, ustedes tienen que reemplazarlas por un solo verbo. ¿Listo? Bueno chicos,
Estas son las actividades que deben hacer el día de hoy, no las deben mandar, las hacen en su cuadro y se les estará pidiendo en el tiempo que se otorgue.